En aplicaciones Laravel, por lógica, es necesario trabajar con bases de datos para almacenar datos. Cuando empezamos en entornos de desarrollo, lo normal es comenzar con los motores de MySQL, MariaDB o Postgres, entre otras opciones. Una vez movemos nuestro proyecto a producción, en determinados casos mantenemos los mismos motores de base de datos en local, pero en otros casos es necesario acceder a bases de datos remotas. En este vídeo vamos a utilizar un formulario que va a necesitar acceder a datos en un servidor Microsoft SQL. Nuestra aplicación estará alojada en un servidor Linux. Lo que vamos a tener que hacer es instalar previamente los drivers de PHP para SQL Server. Una vez instalados, crearemos la conexión a la base de datos de este servidor SQL y obtendremos aquellos datos que necesitemos de las tablas correspondientes. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver qué versión de los drivers PHP de Microsoft son compatibles con la versión que estamos usando de PHP en el servidor, además de versión del sistema operativo del servidor. Lo podemos comprobar en esta página. En nuestro caso tenemos un Linux Ubuntu 23 y versión de PHP 8.2. Buscando en las matrices de combinaciones vemos que necesitaremos la versión 5.11 de los drivers, ya que es la única compatible con la versión actual de PHP. Instalaremos pues esta. Ahora lo que haremos será seguir los pasos que nos da la documentación de Microsoft para su instalación. Podemos encontrarlo en este otro sitio. Nos iremos al paso 2, ya que tenemos ya instalado el PHP. Lo primero que tenemos que hacer es instalar en el servidor Linux el driver ODBC de Microsoft para SQL Server. Lo encontraremos en el enlace que aparece en esta documentación. Vamos a instalar la versión 18, la última que hay disponible. En caso de necesitar versiones anteriores por tener una versión inferior de PHP, pues podremos encontrar en esta misma página cómo hacerlo. Ahora seleccionaremos la pestaña Ubuntu, que es el Linux que estamos usando en este ejemplo, y veremos el código que tenemos que ejecutar para instalar el driver ODBC. Podemos ejecutar el código directamente o creamos un archivo ejecutable bash. En nuestro caso vamos a usar este segundo método, mediante el archivo ejecutable. Una vez finalizado este paso, volvemos al documento anterior y continuamos ahora con el paso 3. Como vamos a instalar la última versión de los drivers,
utilizaremos el código que tenemos aquí, pero cambiando la versión de PHP a la que hace referencia. La nuestra es 8.2 y siguiendo esta documentación podemos obviar la versión en el último comando, ya que solo tenemos una versión de PHP instalada. Si necesitásemos una versión anterior, habría que especificarlo. Hacemos un archivo ejecutable como en el paso anterior. Al ejecutar estos scripts podemos encontrarnos con errores por falta de algún componente en el sistema operativo, como PCL, el repositorio de extensiones PHP. Procederemos a instalarlos para poder ejecutar el script exitosamente. Por último, editamos el archivo php.ini para añadir las extensiones nuevas. Cerramos el archivo y reiniciamos el servidor Apache. Y con esto hemos acabado la parte de instalación de componentes en el sistema operativo. Ahora vamos a intentar crear una conexión al servidor SQL que tenemos en el servidor Windows 2022. Podemos definir los parámetros de conexión en el archivo database PHP que hay en el directorio
Al estar instalando estas versiones y tratarse de un SQL 2019, tendremos que utilizar los dos parámetros que tenemos deshabilitados al final, el parámetro encrypt y el parámetro Trust Server Certificate, con los valores yes y true respectivamente. Ahora, dentro de los modelos que usamos para enlazar con la tabla remota de SQL, en nuestro caso el modelo autor y el modelo ingrediente, pues especificamos que además de qué tabla tiene relación, qué base de datos va a usar. En este caso usará la conexión SQL-SRV. Y con esto ya lo tenemos todo para hacer las consultas que necesitamos dentro de nuestro componente Liveware. Definimos las variables autor e ingredientes y en la función render recuperamos el contenido de estas dos tablas de la base de datos del servidor SQL. Podemos hacerlo de dos formas, utilizando el modelo Eloquent o con el FakeDB ejecutando una consulta SQL clásica. Cualquiera de las dos opciones nos dará el mismo resultado. Por último, en la plantilla Blade tendremos el formulario desde el que veremos el resultado de estas consultas a la base de datos de SQL. Y de esta manera finalizamos este tutorial en el que hemos visto cómo utilizar datos en nuestra aplicación Laravel de tablas ubicadas en una base de datos de un servidor remoto Microsoft SQL.